La historia que anunció al Salvador. La natividad de Juan el Bautista, el niño que preparó el camino de Dios. ¿Alguna vez has sentido que tu vida está destinada a algo más grande, pero aún no sabes qué es? Hoy conocerás la historia de un nacimiento milagroso, de un niño anunciado por el ángel Gabriel, destinado a preparar el camino del Señor. Esta no es solo una historia antigua, es un recordatorio de que cuando Dios habla, lo imposible sucede. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a este canal si amas las historias llenas de fe, milagros y esperanza. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los mensajes que podrían cambiar tu vida. En los días en que Herodes era rey de Judea, vivía un hombre justo y piadoso llamado Zacarías, sacerdote del templo, y su esposa Isabel, descendiente de Aarón. Ambos eran irreprochables ante Dios, cumplidores de todos los mandamientos. Pero había una pena que pesaba sobre ellos como una sombra silenciosa: no tenían hijos, e Isabel ya había pasado la edad de concebir. En una cultura donde no tener hijos era visto como una deshonra, su tristeza era profunda. Muchos susurraban a sus espaldas, pero ellos no perdían la fe. Oraban. Esperaban. Confiaban. Años enteros pasaron, en silencio. En el aparente olvido. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué no respondía? Zacarías servía fielmente en el templo, y un día le tocó a él entrar en el lugar santo para ofrecer el incienso. Mientras el humo subía al cielo como plegaria, el cielo respondió. De pronto, un ángel del Señor se le apareció, de pie, junto al altar del incienso. Zacarías se turbó y el miedo llenó su corazón. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo, y lo llamarás Juan. Juan. Un nombre no heredado. Un destino diferente. Una vida consagrada. Este no sería un niño común. Será grande delante del Señor, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y convertirá muchos corazones al Dios de Israel. Pero Zacarías, como tantos de nosotros, dudó. ¿Cómo podrá ser esto? Yo soy viejo y mi esposa también. El ángel, con la autoridad del cielo, respondió: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Por no haber creído mis palabras, quedarás mudo hasta el día en que esto se cumpla. Y así fue. El sacerdote justo salió del templo, y no podía hablar. Pero en su silencio, Dios ya estaba hablando. Cuando Dios decide hablar, no lo hace con ruido, sino con poder. Y a veces, el mayor milagro nace del silencio. Aquel sacerdote que salió mudo del templo, llevaba en su interior una promesa divina. Algo estaba cambiando en el cielo y en la tierra. Zacarías regresó a casa. Su rostro había cambiado. No podía hablar, pero en sus ojos brillaba algo sagrado. Isabel lo miró y supo que algo había sucedido. Algo santo. Algo imposible. Y en el misterio de la vida, cuando ya no había esperanza, Isabel quedó encinta. El milagro floreció en su vientre. Durante 5 meses, se ocultó, pero no por vergüenza, sino por reverencia. En la soledad de su hogar, Isabel contemplaba el milagro que crecía dentro de ella. Un niño lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Esto ha hecho por mí el Señor, decía, cuando miró con favor mi humillación y quitó mi afrenta delante del pueblo. Mientras la gente murmuraba, Isabel adoraba. Mientras algunos dudaban, ella esperaba. Mientras Zacarías callaba, Dios cumplía. Y en otro lugar, otra mujer también recibió la visita del ángel Gabriel. María, la joven virgen de Nazaret. Ella también fue tocada por el cielo. Y cuando su prima Isabel tenía ya 6 meses de embarazo, María fue a visitarla. El encuentro fue sagrado. 2 mujeres. 2 vientres. 2 milagros. Un solo plan eterno. Al entrar en casa de Zacarías, María saludó a Isabel, y en ese instante, el niño saltó en su vientre. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó con fuerza: Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Las promesas estaban vivas.
El Salvador y su heraldo estaban por nacer. Y María respondió con su cántico eterno, lleno de gratitud y profecía. Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. El que era estéril dio vida. El que estaba mudo guardaba un secreto del cielo. Y en el vientre de dos mujeres humildes se gestaba la esperanza del mundo. En un rincón olvidado del mundo, una mujer anciana da a luz y el cielo entero se detiene para mirar. Porque no es un nacimiento más, es el inicio de una misión profética. Es la luz que precede al amanecer. Cuando se cumplieron los días, Isabel dio a luz a un hijo. La noticia corrió por toda la región. Los vecinos, los familiares, todos se alegraban con ella porque sabían que el Señor le había mostrado gran misericordia. Y llegó el día de la circuncisión. Según la costumbre, debían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero Isabel, con firmeza, dijo: No. Se llamará Juan. Los presentes se miraron entre sí. Juan, nadie en tu familia se llama así. Entonces hicieron señas a Zacarías, que aún no podía hablar, para que él decidiera. Zacarías pidió una tablilla, y escribió: Su nombre es Juan. Y en ese mismo instante, su lengua se soltó. Volvió a hablar. Y comenzó a alabar a Dios. La multitud se quedó atónita. El silencio de meses se rompió con alabanza. La duda se convirtió en profecía. Todos los que oían estos acontecimientos los guardaban en su corazón y decían: ¿Qué será de este niño? Porque ciertamente, la mano del Señor estaba con él. Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó con voz temblorosa, pero clara. Y desde su corazón brotaron las palabras del cielo. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo conocimiento de la salvación. El nacimiento de Juan no solo fue un milagro. Fue una declaración divina. Dios no se había olvidado de su pueblo. Había enviado a su mensajero. Un niño vestido de profecía. El heraldo del Cordero. Y el niño crecía, se fortalecía en espíritu, y vivió en el desierto hasta el día de su manifestación a Israel. Los palacios están llenos de discursos, pero el cielo eligió al desierto para levantar su voz. Allí, donde no hay muros, ni tronos, ni lujos. Dios formó al profeta más grande nacido de mujer. Juan no necesitaba títulos, ni poder, solo fuego en el alma y verdad en los labios. Juan creció lejos del ruido del mundo. Su hogar era el silencio del desierto. Sus ropas eran de pelo de camello. Su alimento, langostas y miel silvestre. Pero sus palabras tenían el peso de la eternidad. Cuando llegó el tiempo señalado por Dios, Juan comenzó a predicar en el desierto de Judea. Su mensaje no era suave, pero era verdadero. Y eso bastaba para que miles salieran de las ciudades y caminaran días enteros solo para escucharlo. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Los ojos de la gente se abrían. Los corazones se conmovían. Y junto al río Jordán, los bautizaba en señal de arrepentimiento. No era un espectáculo, era un despertar. Hombres endurecidos lloraban. Mujeres heridas encontraban consuelo. Pecadores, eran transformados. Juan no temía hablar la verdad, ni a los poderosos. Cuando los fariseos se acercaron, les dijo con firmeza: Raza de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que viene? Den frutos dignos de arrepentimiento. El pueblo no entendía cómo alguien tan rudo podía ser tan santo. Pero su santidad no estaba en el templo, sino en su fidelidad. Juan no buscaba fama. Ni aplausos. Él solo quería preparar el camino del que vendría tras él. Él era la voz que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Hasta ese día, Juan hablaba de alguien que vendría, un más grande, un más santo. Su alma ardía por preparar el camino, pero no sabía cuándo llegaría el Mesías. Hasta que, una mañana, mientras el sol acariciaba el Jordán, los ojos del profeta lo vieron. Entre la multitud, sin pompas ni títulos, se acercó un hombre de mirada serena, paso firme y rostro humilde.
Era Jesús de Nazaret. Y Juan lo reconoció. No por una señal externa. No por palabras. Sino porque su espíritu se estremeció. Jesús se acercó al agua y le dijo con suavidad: «Bautízame». Juan se quedó en silencio. «¿Tú vienes a mí? Yo necesito ser bautizado por ti». Pero Jesús respondió con dulzura firme: «Deja que así sea ahora, pues conviene que cumplamos toda justicia». Juan entendió. Era el momento. El río, el cielo, la tierra, todo estaba esperando este instante. Jesús descendió a las aguas del Jordán, y Juan lo sumergió con manos temblorosas. Y cuando emergió, el cielo se abrió. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Y una voz resonó, clara y majestuosa: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». En ese momento, el universo entero supo que el Mesías había llegado. Y Juan había cumplido su misión. Él no fue la luz, pero dio testimonio de la luz. No era el esposo, pero se alegró al oír su voz. Y con humildad dijo ante sus discípulos: «Es necesario que Él crezca, y que yo disminuya». El que reconoció a Cristo antes de nacer, lo señaló al mundo con valentía. Su vida fue un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El último profeta, y el primero en ver la gloria del Cordero. Los profetas no son amigos del poder. Juan lo sabía. Él no estaba para agradar a los hombres, sino para obedecer a Dios. Aunque eso significara perderlo todo, incluso la vida. Después del bautismo de Jesús, Juan continuó predicando. No buscó gloria, no formó un reino. Simplemente fue fiel hasta el final. Un día, su mensaje ardiente llegó hasta los oídos del rey Herodes Antipas. Juan le decía públicamente: «No te es lícito tener por mujer a Herodías, la esposa de tu hermano». Era verdad. Pero era una verdad que Herodes no quería oír. Y mucho menos Herodías, la mujer ambiciosa y rencorosa. Fue entonces que mandaron encarcelar a Juan, arrojándolo a una oscura celda de la fortaleza de Maqueronte. En esa prisión, el cuerpo de Juan estaba atado. Pero su espíritu seguía libre. No dejó de orar. No dejó de creer. Y aún en medio de su angustia, envió a sus discípulos a Jesús, preguntando: ¿Eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? Jesús respondió con ternura: Vayan y cuéntenle a Juan lo que oyen y ven, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, y a los pobres se les anuncia la buena nueva. Era la forma más hermosa de decirle: Juan, tú no te equivocaste. El reino ha llegado. Jesús, hablando de él, dijo: Entre los nacidos de mujer, no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista. Pero la corte real tramaba en la oscuridad. A veces, los hombres callan a los profetas, creyendo que así apagan la verdad. Pero no saben que la sangre de un justo clama más fuerte que 1000 voces. En la noche de un banquete lujoso, el palacio de Herodes vibraba de música, vino y risas vacías. El rey celebraba su cumpleaños. Y los poderosos de Galilea estaban allí para rendirle honores. Entonces, Salomé, la joven hija de Herodías, entró al salón. Su danza cautivó a todos. Herodes, embriagado por el placer, cometió un acto necio. Pídeme lo que quieras y te lo daré. Hasta la mitad de mi reino. La joven, influenciada por su madre, se acercó y susurró la petición que sellaría el destino del profeta. Quiero que me des, ahora mismo, la cabeza de Juan el Bautista, en una bandeja. El rey se estremeció. Sabía que Juan era un hombre justo. Pero había jurado delante de todos. Y por orgullo, prefirió la muerte de un inocente antes que la vergüenza de retractarse. En la prisión, los pasos de los soldados se escucharon como un eco sombrío. Juan no gritó. No suplicó. Simplemente cerró los ojos y se preparó. Sabía que su vida estaba en las manos de Dios. El verdugo ejecutó la orden. La cabeza del profeta fue entregada en una bandeja de plata. Un regalo macabro. Una corona para un mártir. Pero mientras el banquete continuaba, el cielo lloraba. Y en lo profundo,
El alma del profeta fue recibida por el Dios que él había anunciado. Juan Bautista murió, pero su voz no fue silenciada. Su verdad siguió viva en el corazón del Mesías, en los discípulos y en cada alma que ama la justicia. La muerte de Juan Bautista no fue una derrota. Fue una semilla. Una luz que no se apagó. Porque su vida entera fue un acto de obediencia, un grito de verdad y un puente hacia la salvación. Jesús lloró la muerte de su primo. Se retiró a orar. Y desde ese momento, el mensaje del reino se volvió más firme, más urgente. Juan no hizo milagros. No escribió libros. No vivió en templos ni palacios. Pero vivió con propósito. Con una misión. Preparar el camino del Señor. Hoy, su voz sigue viva. Nos llama al arrepentimiento, a la conversión. A dejar las comodidades y enfrentar el pecado con valor. Nos recuerda que la verdad no se negocia. Que la fidelidad a Dios es más importante que la aceptación del mundo. Y que vale más morir con Cristo, que vivir sin Él. ¿Qué pasaría si tú también te atrevieras a ser una voz? Una voz que clama en medio del ruido del mundo. Una voz que no teme hablar de Dios. Una voz que señala al Cordero que quita el pecado del mundo. Hoy, tú puedes ser Juan Bautista en tu familia, en tu comunidad, en tu corazón. Como dijo Jesús. El que sea pequeño como un niño, ese será grande en el reino de los cielos. Y si quieren entender los tiempos, escuchen a los profetas. Oremos. Señor, haz de mí una voz que no calle la verdad, un alma que prepare tu camino, y un corazón valiente como el de Juan. Que viva para señalarte a ti, aunque el mundo no me comprenda. Amén. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete, activa la campanita y comparte este video para que más personas conozcan el legado de San Juan Bautista. Déjanos un amén en los comentarios si tú también quieres ser una voz que no se apague.